El primer movimiento que les traigo artístico es el impresionismo. No podía faltar el impresionismo, el famosísimo impresionismo y postimpresionismo que lo englobé acá, que parte a partir de 1860. 20 años dura el impresionismo y luego empieza la época postimpresionista del 85 hasta 1910, muy a principios del siglo XX. Eh, Hay como un pre-impresionismo, post-impresionismo, post-post-impresionismo, pero en realidad me gusta como acoplarlo y resumirlo en que el impresionismo, la única diferencia entre el impresionismo y el post-impresionismo es que el post-impresionismo buscaba un poco más la emocionalidad que el impresionismo. Recuerden que fue un quiebre en el arte académico como tal, pero también se hizo una transición. Van a ver lo mismo con el cubismo. En el cubismo no es que de la nada se hizo lo que conocemos como cubismo, sino que hubo una transición. Bien, por ejemplo, Cézanne, ya lo vamos a ver, no me quiero adelantar, pero me emociono con el tema porque, por ejemplo, Cézanne fue uno de los primeros cubistas también. Y Cézanne venía del impresionismo, pero Cézanne hace su primer cubismo arrastrando arrastrando su estilo del impresionismo. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? De que hay quiebres, pero hay transiciones sutiles. Entonces, el impresionismo empieza en cierto punto, abandonando el arte académico, pero también arrastra un poco el romanticismo. ¿Bien? Recuerden que en esta época donde surge eh, el impresionismo le hace como un freno, un stop a lo que vendría siendo el romanticismo, que justamente hablamos de eso con Isolina me preguntó sobre el romanticismo y también sobre el realismo, ¿bien? Romanticismo era aquel movimiento artístico que buscaba hacer como una figura más romántica, valga la redundancia, o golosa o suprema, heroica, digamos, de lo que estaba pintando, ¿bien? Una obra del romanticismo que seguramente lo tengan como muy en claro va a ser Napoleón sobre el caballo intentando dominar Europa. Esa es una obra romanticista. O, por ejemplo, hay otra obra, bueno, las obras de Goethe, por ejemplo, donde aparece él posando, viendo un horizonte y un paisaje horizontal. Eso es romanticismo, porque se lo ve a él con toda la túnica, con todo el traje, bastante detallado, bastante romantizado. Y ahí le hace un stop el impresionismo. Ahora sí, ¿qué es el impresionismo? El impresionismo es ese movimiento que empieza a pintar fuera del estudio. Entonces, cuando se pinta fuera del estudio, se intenta pintar al natural. Y cuando se intenta pintar al natural, tenemos que captar rápido las luces y las sombras. Es decir, porque cuando nosotros tenemos un objeto, lo que es fuera, le incide la luz natural. Y este objeto tiene una temperatura gracias a esa luz natural. No es lo mismo que este objeto esté reflejado o iluminado por una luz del amanecer, del atardecer, de las 3 de la tarde, de las 6 de la tarde, de las 9 de la noche. Entonces, tiene una sombra proyectada, una sombra propia, tiene una temperatura. Entonces los impresionistas querían captar eso rápidamente. Por ello acuden a técnicas pictóricas rápidas, es decir, el impresionismo era pintar rápido. ¿Por qué? Porque necesito captar la luz lo más exacto posible. Entonces, salgo afuera, hago un boceto rápido y luego puedo pintar más tranquilamente, pero necesito captar ese contraste de luces y sombras, necesito captar la luz. Bien, por eso hay mucho contraste de luz y sombra. Necesito captar el color y la atmósfera en el momento. Entonces empieza a surgir esto de la rapidez en la pintura. Ya no me quedo en un estudio pintando durante meses, sino que ahora las pinturas las puedo hacer en 30 minutos. Para ello hago pinceladas rápidas, ¿bien? Pinceladas evidentes. Abandono el negro. Renoir, uno de los grandiosos artistas impresionistas, que de hecho ahí vamos a ver unas obras, él dice, un día a uno de nosotros se nos acabó el negro. Y ese fue el nacimiento del impresionismo. ¿Qué quiero decir? Que se empieza a abandonar el uso del negro y se empieza a explorar el camino de la búsqueda del color, ¿no? Empecemos a usar el color para sustituir el negro. Y empecemos a ver esos matices, esos pequeños sutiles detalles que tiene el color. Entonces ahí es cuando empieza, a mi gusto, la gran riqueza cromática que tiene el arte. Con poco digo mucho.
Bien, acá tenemos algunas obras de Renoir del lado izquierdo y de Manet del lado derecho. Como puedes ver, Renoir, bueno, en esta obra arrastra bastante el romanticismo, pero fíjate que se nota que es bien impresionista por la pincelada evidente, esos negros, fíjate que tienen color, esos vestidos blancos. Bueno, Sorolla, por ejemplo, el mayor ejemplo del impresionismo. En el caso de Manet podemos ver cómo lo que sostiene la mujer, el periódico que sostiene la mujer, está hecho con manchas sueltas, rápidas, sin terminar, sin acabar. Es una soltura increíble. Se puede ver la pincelada evidente, se puede ver la luz. En los negros tiene una riqueza cromática fantástica. Acá tenemos Manet del lado izquierdo, Monet del lado derecho. Fíjate esta obra de Manet, este perro que está hecho a primera capa. Seguramente le duró 20, 30 minutos hacerlo. O sea, seguramente lo hizo con algún pincel de cerda para agarrar mucha trementina, mucho aguarrás, mezclarlo, diluirlo con el óleo, hacer ese fondo tan suelto que se puede ver las pinceladas evidentes. De hecho, fíjate la direccionalidad de la pincelada. Fíjate que es taca, 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 después hace así, después vuelve a hacer así. No hago una pincelada detallada, lisa, sino que queda el gesto en la pincelada. Es un gesto muy evidente. Y ven como el perro, también son pocas pinceladas que me dice mucho, pocas pinceladas que ya me dice el gesto. Del lado derecho, Monet, podemos ver cómo hay una gran expresividad del color, cómo hay un gran estudio de las luces y sombras. Podemos ver cómo hay un color madre. Bueno, en el movimiento impresionista no solo se abandona el negro y se búsqueda, y hay una búsqueda muy interesante por el uso del color, sino que también se empiezan a crear o se empieza a hacer mucho uso de las gamas armónicas, los colores madres, empieza a ver mucho lo que es los colores atmósfera, los colores saltarines, que yo en un momento, en una clase mía de octubre del año pasado, yo denominé lo que eran los colores saltarines, que fue un invento mío, yo lo llamé color rana. Lo llamé color rana porque era un color que aparecía en un lado y luego aparecía en otro y luego aparecía en otro, dando la sensación de armonía cromática. Eso es lo que yo denominé como color rana. De hecho, acá en la obra de Monet puedes ver colores ranas. En la sombra del pajar, tú puedes ver un azul bastante saturado que se repite acá, y se repite acá, y se repite acá. Es decir, son pequeñas pinceladas que dan la sensación de armonía cromática. Gaby, te escucho. ¿Tenés alguna duda? Sí, oye, ¿qué es un color madre? Color madre es un color, como dice el nombre, color madre significa que es un color que interviene en todas las mezclas, ¿ok? Pongo un ejemplo. Supongamos que yo estoy pintando en acuarela y elijo como color madre la tinta neutra o el gris de paint. Entonces, cada mezcla que yo haga, por ejemplo, agarro un naranja y ese naranja tiene que tener un poco de mi color madre. Mezclo el naranja más poquito de color madre. Ahora agarro un azul. Ese azul lo mezclo con un poquito el color madre. Ahora agarro un verde, lo mezclo con un poquito el color madre. Haciendo eso, voy a terminar haciendo que todas las mezclas de mi cuadro lleven, en mayor o menor medida, intervención de este color que yo denominé madre. Es decir, es un color que interviene en todas las mezclas de la obra. Pongo otro ejemplo. En la obra de Monet, tú puedes ver que el cielo es bastante cálido, el pajar es bastante cálido. La sombra del pajar es bastante cálida. Yo puedo deducir, puedo dar la conclusión de que hay un color madre cálido, que podría ser tranquilamente el amarillo. Podrías ver cómo el amarillo interviene en el cielo, en mayor o menor medida. Podrías ver cómo ese amarillo puede intervenir en los azules. Recuerda que el amarillo y el azul son casi complementarios, opuestos. Entonces yo desaturo ese azul con el amarillo, que seguramente usé para el cielo, para generar ese efecto de color madre. Entonces provoco de que los colores sean hermanos. Eso hace el color madre. ¿Me explicó? Ok, sí, muchas gracias. Dale, buenísimo. Un contraste opuesto, si yo no usara colores madres, algo que lo vamos a ver más al final, es el pop art. El pop art, por ejemplo, utiliza más colores industrializados, separados, entonces como que no hay una relación. Tú ves un rojo, 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 rojo y ves un azul, 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 azul y es como que te choca. Te choca porque son colores bien puros, muy diferentes y no tienen relación.
A diferencia de acá, del impresionismo, que cuando se usaba un color madre, los colores eran desaturados, había una armonía y las mezclas intervenían entre sí, generando que todos los colores se ensuciaban entre sí y eran parte de un uno, digamos, porque todos llevaban un poquito de la mezcla del otro. Eso es lo interesante que tuvo el impresionismo. Bueno, Van Gogh, obviamente, grandioso impresionista. Podemos ver acá, por ejemplo, estas figuras humanas hechas con pocas pinceladas. El molino, las hojas de los árboles, son una pincelada, pincelada y chao, me voy a otro lado. No detallo, no voy con cada cosita. Acá, por ejemplo, en esta obra, este es de Salvador Tuest, eh, impresionista y sorollista, fue Salvador Tuest. Después el movimiento sorollista fue otro tema. Acá, Salvador, tú puedes ver el color saltarino, color rana, que se repite acá. Acá llega este naranja y después se repite acá, y después se repite acá y después se repite acá, generando la armonía cromática, ¿no? Generando el balance cromático. Y después nos vamos ahora a otro movimiento. A ver, Vane dice, el romanticismo es lo subjetivo individual, imaginativo y expresión de emociones del artista. Exactamente, eso fue el romanticismo. Y luego llega el fauvismo. El fauvismo es otro movimiento, nace muy de la mano con el impresionismo, donde el fauvismo se quiere diferenciar con los colores intensos. Ellos empiezan a decir, bueno, nosotros ya no vamos a desaturar los colores y ahora nosotros vamos a hacer obras con color. El color va a ser mi medio de expresión. Entonces hay una expresividad gigante mediante el color. Hay una saturación, hay una libertad por las paletas. Entonces nosotros nos encontramos con obras fauvistas de este estilo. Acá tenemos obras de Kirchner. Kirchner es un artista que es más expresionista, aunque yo lo puse de este lado de los fauvistas porque también tiene una onda fauvista. El punto es el quiebre total con el academicismo del arte. A mí las obras de Kirchner me parecen más fauvistas que expresionistas por su alterado uso del color. De hecho, Matisse, que es bien fauvista Matisse, puedes ver cómo esos retratos están hechos con colores bien vivos. O sea, son colores que chocan, irreales. Hay una libertad total en las paletas. Bien, eso fue el fauvismo. Después, el expresionismo. El expresionismo decía que el arte, acá era una lucha constante, aquí era una lucha constante entre qué era arte, qué expresaba mejor, si el color, si el estudio de las luces, si las formas, si los planos. Entonces, cada movimiento iba teniendo su característica para formar un medio de expresión. El expresionismo, a diferencia del fauvismo, dijo, nosotros expresamos mediante la forma, por eso la forma es expresiva, entonces se busca una emoción intensa. Bien, el expresionismo lo que busca es tratar de captar los traumas también, tratar de captar las emociones intensas, los traumas, cosas que por ahí pueden llegar a ser grotescas o chocantes. Entonces hay una distorsión de las formas y también de los colores, pero más que nada sobre las formas, ¿bien? Es el arte en las formas. Y acá tenemos Munch, obviamente, como gran pilar para el expresionismo, pero también Egon, me parece muy interesante, Egon lo tenemos del lado izquierdo y las otras dos obras del lado derecho son de Munch. Pero Egon, por ejemplo, tiene retratos muy expresionistas, ¿no? Retratos donde uno puede ver frentes grandes, deformaciones o exageramientos muy bruscos de cuando los retratos fruncen el ceño. Munch, podemos ver la deformación también del cuerpo, la simplicidad y deformación. El grito, bueno, la obra famosísima del grito que básicamente el grito representa una erupción volcánica. Por eso tú puedes ver acá el cielo teñido de rojo, lo que provocaría los gases de los volcanes. Y esta persona que está aterrada y está agarrándose así y se le deforma todo, se le deforma el cuerpo, la boca y los ojos bien saltones. Acá en esta obra también, donde se deforma bastante el cuerpo, el vestido de la mujer. De hecho, una de las cartas de la clase anterior
La primera carta, la que era Equipo, era también una obra expresionista, porque de hecho veíamos cómo sin detalle se deformaba la cara y se integraba en la pareja, se integraba la cara del hombre con la mujer. Luego surge el cubismo, un movimiento que duró menos de lo esperado realmente. Duró apenas 10 años y el cubismo se inspira del arte africano, se inspira de las vajillas del arte africano. Y el cubismo lo que quiere proponer es la fragmentación de la realidad. El cubismo le dice al impresionismo, no, para mí la mejor forma de representar la realidad, tengan en cuenta que todos estos movimientos surgen previo a la guerra, entre guerra y posguerras mundiales. Entonces, cuando surge el invento de la fotografía, el arte ya necesita buscar otros medios para representar la realidad. Ya no, si bien se seguía fiando y seguía habiendo mucha gente más conservadora y que seguía sosteniendo que arte era únicamente lo académico, pero hubo otros movimientos, como estos que estamos viendo, que empezaban a cuestionar la realidad, ¿no? ¿Qué era la realidad y cómo era la mejor forma de representar la realidad mediante el arte? Entonces el cubismo lo que le dice al impresionismo es, no, la realidad no se representa mediante el contraste de luz y sombra, mediante la pintura rápida, la pincelada evidente, mediante el color, sino que el cubismo dice, se representa la realidad mediante la toma o la captura de varios ángulos. Lo que quiere hacer el cubismo es representar múltiples perspectivas, es decir, captar un retrato de frente, de perfil, de tres cuartos, atrás, con tales emociones, empieza a querer captar diferentes perspectivas y meter todo lo que sea el tiempo en la obra. Es decir, de hecho hay una obra cubista muy interesante, no la puse aquí en la presentación, que es una obra de unas personas, bueno, es una sola persona bajando las escaleras, pero se la ve multiplicado, o sea, es como empieza desde el comienzo hasta el final. Eso es una obra cubista porque intenta captar el tiempo en la obra, pintándolo una, multiplicando el cuerpo humano, es decir, pintándolo varias formas. Entonces, ¿qué es lo que querían hacer los cubistas? Meter el tiempo en la obra, es decir, la obra representaba el pasado, el presente y el futuro de lo que iba a ser lo que sea que yo iba a pintar, y captar varios ángulos, captar varias tomas. Lo más importante en el cubismo era la forma, no el color. Y el arte cubista lo que hace es romper la perspectiva, empieza a utilizar planos sin volumen, sin profundidad, y carece de planos, ¿no? De hecho, después se empieza a sintetizar. Esto es la primera versión del cubismo, es lo que conocemos como cubismo analítico, bien, que es esto que yo les comentaba, ¿no? Dejar de empezar a representar varios planos en la obra, pero si bien había, o por lo menos la forma te generaba una sensación de profundidad, pero la obra intentaba mostrarte diferentes planos, diferentes ángulos. Pero después empieza el cubismo sintético, donde ya se empieza a sintetizar la forma y empezamos a ver muchos planos en una misma obra, pero sintetizados y sin ir rompiendo con la perspectiva y el volumen. Aquí el cubismo empieza a ser un poco precursor en el collage. Bien, el collage, la tipografía, la letra eran elementos que no se utilizaban en la pintura y el cubismo los adopta. También el dadaísmo. El dadaísmo empieza a adaptar muchísimo el collage, la tipografía, los recortes y bueno, hago el pie y vamos al dadaísmo. Y el dadaísmo, además de la tipografía, los recortes y el collage, el dadaísmo lo que hace también es adaptar algo que se llama el ready-made, crea el ready-made, que hoy nosotros vamos a hacer una especie de ready-made. El ready-made, ¿qué sería? Sería agarrar obras conocidas, obras de artes conocidas e intervenirlas, ¿no? Por ejemplo, agarro la Mona Lisa, la fotocopio y le pego un bigote. Eso es ready-made, porque se le llama ready-made, o sea, vuelvo a
vuelto a hecho, ¿no? Sería una traducción en español, pero en realidad ready-made, ya lo dejemos en ready-made, pero si lo quisiéramos traducir al español sería como volver a hacer o vuelto a hecho. ¿Por qué? Porque el dadaísmo también es el movimiento anti-arte, ¿no? O sea, anti-arte me refiero a que, a ver, el dadaísmo era anti-arte, antilingüístico, antipoético, era un movimiento bastante rebelde, que empezó a cuestionarse, luego de todo lo que vimos, el dadaísmo lo que dice es, bueno, ¿qué es arte? Tú representas el arte con las formas, tú representas el arte con la perspectiva, tú representas el arte con el tiempo, tú representas el arte con el color. Yo voy a hacer todo lo que no es arte. O sea, todo lo que no es arte es arte. O sea, hay una paradoja. Entonces, eso hace el dadaísmo. Se cuestiona o empieza o pone sobre la mesa el hecho de que cualquier cosa puede ser arte. Que es algo, es un tema que hasta en día de hoy, bueno, está muy cuestionado. De hecho, ha nacido este concepto de amparte. Amparte vendría a ser aquello que no es arte, pero en cierto punto hace una burla al arte moderno o conceptual, pero con un fin mercantilístico. El dadaísmo, digamos que sería un pre de todo este movimiento ampartístico. Entonces, el dadaísmo lo que hace es buscar por el absurdo. El dadaísmo se inspira del cubismo y del collage. Agarra esto del cubismo, agarra esto la sintetización, agarra esto el collage, y yo lo puse también como el arte de la sospecha. ¿Por qué el arte de la sospecha? Porque es un movimiento que se cuestiona justamente qué es arte. Cuando los anteriores movimientos decían, para mí arte y realidad, para mí la realidad se representa con X dimensión. Bueno, el dadaísmo dice, yo voy a sospechar de eso y para mí esto es arte, ¿no? Poner una rueda con una silla es arte. Agarrar un retrete y firmarlo es arte. Hacer este collage es arte, ¿no? Entonces el dadaísmo empieza como a cuestionar, y bueno, acá ven, todas estas obras son de Duchamp. Duchamp también, pilar importantísimo en el movimiento Dada. Dada también se los decía al dadaísmo Dada. Y, y bueno, fíjate que acá se hace como una... También el dadaísmo lo que llega a hacer es una brutalidad en la propaganda. Tengan en cuenta que venimos más o menos de entreguerras, entonces, entreguerras, Revolución Rusa, entonces como que había un contexto geopolítico que hacía que se hicieran este tipo de propagandas. Y acá, uno de mis favoritos, surrealismo. Surrealismo nace cerca de 1900, en la década de 1920. Es un movimiento muy interesante porque se inspira muchísimo del Dada, se inspira muchísimo de Freud y el psicoanálisis. Freud es el padre del psicoanálisis. El psicoanálisis es una rama de la psicología que, bueno, es muy cuestionada hasta hoy en día. ¿Por qué? Porque carece de sustento, carece de método científico. Entonces, como que no se puede saber con exactitud si lo que plantea el psicoanálisis es tal cual como dice. Entonces como que hay una gran disputa en lo que es el psicoanálisis, la interpretación de los sueños, es como una rama muy subjetiva, pero en aquel momento estaban haciendo el psicoanálisis y de los padres del psicoanálisis fue Freud, que después viene su seguidor, un seguidor muy importante que es Jung, que después Jung se separa de Freud. Freud se queda más con el psicoanálisis, con el inconsciente, con el preconsciente, con la interpretación de los sueños, el ello, el yo, el superyo, los patrones mentales, demás. Y Jung lo que hace es se inspira, agarra de la obra de Freud, pero también se empieza a ir más por lo esotérico, lo simbólico, lo espiritual. O sea, va mucho más allá de Freud. Que Freud ya en un momento se empieza a distanciar y bueno, hay como una disputa donde Freud le dice, no, eso ya no es psicoanálisis. Eh, digamos, ya te estás yendo por las ramas, le dice a Jung. Entonces, con todo este auge de lo que era el psicoanálisis, de hecho, Freud, bueno, digamos que psicólogo en su momento,
Él hacía terapia mediante la hipnosis, hasta que se dio cuenta que la hipnosis no era efectiva para todos. Entonces él descubre algo que se llama asociación libre. Asociación libre es dejar que las personas hablen, 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 hablen de una situación sin interrumpirlas, sin pensar. ¿Qué producía Freud con esto? Producía que las personas pudieran sacar emociones reprimidas, porque había una libre asociación. De hecho, hay un concepto que desarrolla Freud que es el lapsus. Lapsus quiere decir cuando por ahí se te escapa una cosa que salió muy del inconsciente. Pongo un ejemplo que lo puse la otra vez. Cuando, por ejemplo, querés decir, él va a comer todo lo que él quiera, pero gracias al lapsus decís, él va a comer lo que yo quiera. Ese lo que yo quiera fue un accidente que sale de mi inconsciente, de mi emoción reprimida, que Freud lo denominó como lapsus. Entonces, bueno, hay todo un estudio de lo que empieza a ser los sueños. Tiene un libro Freud muy interesante que se llama La interpretación de los sueños. Eh, bueno, Freud dice que los sueños son todo aquello que queremos cumplir. No quiero entrar tanto en tema porque realmente es extenso y realmente a mí me apasiona y es un tema largo y no quiero tampoco dedicarle que el surrealismo sea como el movimiento que más tiempo se coma, pero, pero realmente lo que quiero que se queden es con el sueño y la interpretación de los sueños, la importancia que tenía el sueño para, como reflejo de las emociones reprimidas y el inconsciente. Bien, el inconsciente como aquella carpeta oscura que hablamos un poco en la clase anterior, aquel cajón de recuerdos, modelos mentales, donde está todo, básicamente. Freud, de hecho, forma parte de una de las tres escuelas de la sospecha. ¿Cuáles son las tres escuelas de la sospecha? Nietzsche, el filósofo Nietzsche, cuando él planteaba que la religión y la ciencia no era algo tan divino, sino que había un interés humano detrás. Entonces él empieza a cuestionar sobre todo la religión, empieza a cuestionar esa divinidad que supuestamente venía a traer la iglesia. Por eso se le llama escuela de la sospecha, porque sospecha. Después, la segunda escuela de la sospecha fue Karl Marx. Karl Marx lo que hace es cuestionar el modelo capitalista, el liberalismo, cuestionando, sí, cuestionando lo que vendía el sistema, que te decía, bueno, el ascenso social libre, el progreso, la revolución industrial, el modernismo. Y Karl Marx dice, ok, pero debajo de eso está la desigualdad social, la explotación y demás. Entonces por eso se le llama escuela de la sospecha. Y por último, Freud formó parte de las tres escuelas de sospecha. Nietzsche, Karl Marx, Nietzsche con la religión, Karl Marx con el capitalismo y Freud con el inconsciente. ¿Qué decía Freud? Freud viene a hacer un stop o hace un freno o una escuela de la sospecha a lo que se creía. ¿Y qué se creía en aquel momento? Que todo lo que hacíamos era lógico o racional. Y Freud lo que empieza a decir es no, no todo está sumamente medido y calculado, sino que hay mucha gente que quiere lograr tal cosa, pero tiene patrones inconscientes o ritmos inconscientes que le impiden conseguir lo que quiere. Por eso se le llama escuela de la sospecha, porque Freud dice no todo en la vida es racional lógico, sino que hay patrones, comportamientos, temperamentos inconscientes que te llevan a resultados que no esperabas o que no puedes controlar desde la racionalidad. Eso es lo que dice. No, no me quiero ir más del tema, creo que me extendí un poco, pero bueno, el surrealismo lo que hace es agarrar el psicoanálisis y dice, y de hecho, bueno, el surrealismo primero nace como un movimiento literario, que también está muy interesante para que lo vean. Eh, ¿Y qué hace el surrealismo? Hace la interpretación de los sueños. Bien, se agarra mucho el Freud, el psicoanálisis, y hace el automatismo psíquico, lo que son las obras hechas con el otro lado del cerebro, la asociación libre, y ahí sale lo que llamaríamos lapsus, doble interpretación,
ambigüedad, inconsciente, deseos reprimidos. Esta obra es de Salvador Dalí, que me pareció muy interesante ponerla. Eh, Remedios Varo, Dorotea Tanning, grandiosas surrealistas. Me gusta más Remedios Varo. De hecho, esta obra se llama Saliendo del psicoanalista. Entonces está muy bueno cómo uno puede interpretar ahí qué hay, qué ves, ¿no? Es un poquito el ejercicio que hicimos ayer con las tarjetas, ¿no? ¿Qué te produce? ¿Te sentís? ¿Sos la mujer? ¿Quién es esa cara que está ahí en ese pecho? ¿Qué estás tirando? ¿A dónde lo estás tirando? ¿Te está saliendo el psicoanalista? ¿Qué te medicaron? Digamos. Acá también Dorotea Tanin tiene un montón de, bueno, Dorotea Tanin tiene obras con muchas niñas, es como un arte como muy, como una mezcla futurista digo por esto de los pelos eléctricos o ciertas deformaciones en los espacios. También es muy interesante para que lo vean. Kubin también es muy interesante. El surrealismo lo que hace es agarrar del psicoanálisis de Freud y también agarra de un material muy interesante. Hay un libro que recopila muchos dibujos de enfermos mentales. Ese libro se llama Expresiones de la locura, dos puntos, el arte de los enfermos mentales. Creo que está disponible para la venta en Amazon. Es un libro que recopila muchos dibujos de personas que tienen enfermedades mentales y bueno, si uno ve el libro y ve las obras de Salvador Dalí, uno puede hacer como Dios. uno puede ver un caudal de inspiración muy grande ahí. Acá también, bueno, más obras de Remedios Varo, Dorotea Tanin, también lo pueden buscar a Kubin. Frida Kahlo también era surrealista. René Magritte también, fantástico surrealista. Leonora Carrington también surrealista, pero Leonora Carrington no solo se inspira de Freud, el psicoanálisis, los sueños, sino que también Leonora Carrington es como la más fiel a Jung. Digo esto porque Leonora Carrington también agarra esto del simbolismo, de lo místico, lo esotérico, eh, empieza a agarrar esos elementos que son como más acordes a Jung. Jung también es muy interesante ver su obra, lo que pensaba y todo lo que proponía. A ver, voy a leer un poco ahí el chat. ¿Cómo vamos? Vane dice acto fallido se llama también, claro. Eso, Susana dice acto fallido, claro. Eso sería el lapsus. Buenísimo. Bien. Y luego, arte abstracto. El arte abstracto también es un movimiento bastante extenso. De hecho, no empezó en 1924, ya se producía arte abstracto hace tiempo. Pero como tal, a ver, las vanguardias artísticas, que son millones, realmente, es más, hay vanguardias artísticas que no podríamos reproducir, como por ejemplo el constructivismo soviético. El constructivismo soviético era un movimiento artístico que era fiel a la propaganda de la Unión Soviética. Y hoy no podríamos reproducirla porque no estamos en ese contexto geopolítico. Entonces, hay vanguardias que se adecúan a ciertos contextos, pero lo que se hacía era se agarraba, se creaba un manifiesto y se ponía sello o nombre y apellido al movimiento artístico. Digo esto porque el arte abstracto en realidad viene desde mucho más antes e incluso podría decir que eh, podríamos hablar de que obras en cerámica y en vajillas ya tenían componentes de pintura abstracta. O sea, a ver, ¿cuándo empieza el origen? Y este es el año o esta es la época en la que se le pone un nombre y apellido, pero en realidad viene de antes. De hecho, una de las primeras artistas abstractas fue una mujer, Hilma af Klint, que la puse, pero bueno, digamos como que el arte abstracto se lo acude muchísimo también más a Pollock, a Kandinsky, bueno, hay otros artistas como Venera Amor y demás. Y también el arte abstracto tiene un montón de ramas, ¿no? Está el expresionismo abstracto, el arte abstracto más sintético,
hay diferentes tipos de abstracciones, ¿bien? Incluso podríamos hablar de abstracto, pero en realidad podríamos mezclar abstracto con minimalismo, porque conserva la forma como tal, la figura, y ahí nos podremos cuestionar qué es la figura. Entonces, fíjense que es un tema que da para mucho rollo, ¿no? Pero aquí con el arte abstracto empieza a cuestionarse, o sea, el arte era el gesto, ¿bien? O sea, la forma de representar la realidad o el arte era el gesto. ¿Qué es lo que salía? ¿No? Esas salpicadas, esas manchas así rápidas que se hacían, lo que fuera que saliera así al momento mecanizado, eso era el gesto y eso era el arte, ¿no? Nace una técnica también muy interesante que se llama dripping. Dripping es algo que aplicaba Pollock, que es agarrar pintura muy diluida y empezar a gotear, ¿bien? Por eso se le llama dripping, ¿bien? Porque era como un arte en goteo. Después también está el pouring. Pouring es mucho más moderno que el dripping. El pouring es una técnica que también la mencioné ayer. Es una técnica que se hace con un aglutinante de pouring, específico para pouring. Desconozco qué trae, una vez lo hice. Y lo que hace son unos efectos de... Separa los colores, porque tú haces una mezcla entre el color, se hace con acrílico, entre el color, la pintura acrílica más el pouring, se mezcla, se junta todo en un vaso y luego se hace como un drop, ¿no? Se vuelca. Sacas el vaso, te queda una mancha y empiezas a mover así el lienzo para ir viendo qué cubre y qué va saliendo de eso, ¿no? Es de nuevo, gesto. Esto es el gesto, el espontáneo. Y acá también sale la emoción. Y acá lo quiero conectar mucho con Goethe, Goethe y la psicología del color, que por cierto, la psicología del color y Freud sufrieron lo mismo de no ser aceptados como tal, porque también la psicología del color carece de un método científico o de una comprobación como tal, ¿no? Y además de que hay muchas interpretaciones y demás. Pero sí podemos ver mucha emocionalidad y escritos de Goethe puestos en el arte con Paul Klee y Kandinsky. Kandinsky se inspira mucho de Goethe y crea sus obras en base a la teoría de Goethe. También se habla de grandes formatos, ¿bien? Porque al ser gesto, al ser un arte más hinchastroso, empezamos a hablar de grandes formatos para crear, para intervenir. Bien. También, bueno, eso, el expresionismo abstracto también fue llamado, si no mal recuerdo, arte de libre mercado. Bien, tiene una historia profunda ahí, que bueno, eso ya fue a mediados de los años 40, ¿bien? Una rama muy interesante, muy importante dentro del arte abstracto, que fue el expresionismo abstracto. El expresionismo abstracto, a diferencia del arte abstracto, es un tipo de abstracto mucho más grotesco, mucho más impactante visualmente. Es hasta, podría catalogarlo como violento, ¿no? O sea, porque es un tipo de arte que te choca bastante. Hay diferentes tipos de arte abstracto. Hay artes abstractos que son más agradables, que uno puede decir, ah, bueno, hay cierta armonía, hay cierto, me transmite algo, puedo ver algo, pero el expresionismo abstracto es mucho más chocante. Entonces te deja un poco desconcertado. Eh, bueno, de Kooning también, un artista abstracto muy interesante para que lo investiguen. De Kooning, Kandinsky del lado derecho, muy buenos. Acá está Hilma af Klint del lado izquierdo, que como les digo, bueno, fue una autora mucho más vieja que Pollock, que Kandinsky. Se la podría considerar la precursora del arte abstracto, del movimiento abstracto como tal. De hecho, ella no mostraba sus obras, producía, no mostraba sus obras y las escondía y dejó una carta pidiendo que sus obras fueran mostradas 30 años después de su muerte, porque decía que la sociedad no lo iba a entender. O sea, fíjate. Qué interesante, muy interesante. Bueno, por ejemplo, Hilma af Klint tiene un arte abstracto mucho más armónico. Si ustedes ven después lo que son las obras de Pollock o lo que son más el expresionismo abstracto, vas a ver una gran diferencia con Hilma af Klint.
de nuevo, podríamos considerar que Hilma af Klint no es artista abstracta porque lleva formas, ¿no? O sea, yo acá puedo interpretar una flor, puedo interpretar un trébol, puedo interpretar formas. Entonces, viene el cuestionamiento de, ok, ¿es abstracto o no es abstracto? Porque puedo hacer una interpretación. Luego, hacemos un salto al pop art. Hola Susi, bueno, saludos a Susi que ahí se unió. Ahí está Susi, ¿cómo estás Susi? Bien, pasamos al pop art, que el pop art fue un movimiento también muy curioso. Ya estamos hablando mediados de los 50 para adelante, estamos hablando de post Segunda Guerra Mundial, comienzo de la Guerra Fría, y esto es importante recalcar porque empieza a haber dos potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, en una guerra multifacética. Multifacética porque no solo era una guerra armamentística, espacial, demás, sino que era una guerra de sistemas, de cultura, era de modelos económicos. Entonces el pop art lo que viene a hacer es en cierto punto representar lo que era el éxito, entre comillas, de el modelo estadounidense, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en plena Guerra Fría y Estados Unidos ya no empieza a tener un crecimiento mediante la guerra, sino que empieza a apuntar hacia el consumo. Hay un cambio de modelo económico, de hecho, 1970 estamos hablando del abandono del patrón oro, y esto lo digo porque empieza a haber la economía de crédito, lo que se le llama. Entonces empieza a haber como una sociedad de consumo, empieza a haber el auge de la cultura de las masas, la repetición, ¿bien? El estampado y la repetición. Andy Warhol, precursores del movimiento pop art, pero no de la técnica que es la silografía, la cual él toma provecho, empieza a preguntarse cómo puedo producir arte mucho más rápido y mucho más repetitivo. Y ahí es cuando nace lo que él hace, las serigrafías de, habrán visto de Marilyn Monroe, de las latas de sopa, de Mickey Mouse, es decir, empieza a agarrar iconos pops. Es más, pop, la música pop, el pop art, ¿qué significa pop? Significa popular. Entonces estamos en un movimiento artístico que es pop, popular. Entonces empieza a ver esto de la publicidad, la ironía, los famosos. Empiezo a retratar famosos en mis obras pop, cosas de consumo. De hecho, había una frase de Andy Warhol que decía, la Coca-Cola la toma el presidente, no me acuerdo quién, tú y yo. Es como diciendo, esto lo compartimos entre todos, claro. ¿Y qué tiene esto? Bueno, como había dicho, la Guerra Fría, el consumismo, el capitalismo es la representación del capitalismo y empiezan los colores planos, ¿ok? El pop art se caracteriza por una simpleza, utilizar colores planos, saturados e industrializados. Industrializado me refiero a esta gama de rojos, azules, amarillos primarios, ¿no? Esta gama de CMYK. Recuerden que también el pop art viene de las impresiones, ¿no? Entonces se empieza a usar estos colores bien vivos, bien industrializados, ¿no? Mercantilizados. No hay unas mezclas muy premeditadas, digamos sin gradientes, o sea, sin transiciones entre luces y sombras, sino que las sombras empiezan a ser como muy chocantes. Tampoco es realista, es pop y cómico, y tiene contornos marcados, ¿bien? Hay una marcación de contornos, hay como un estilo más caricaturesco, eh, y bueno, vuelvo a lo mismo, hay una serie de repetición, ¿no? Acá podemos ver las Marilyn Monroe repetitiva y repetitiva, y es como again, 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 otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, y va saliendo la Marilyn Monroe, una más deforme que otra, una con más tinta que otra, y así, ¿no? Entonces, como que eso es lo que viene a proponer el movimiento pop art. Em, acá, bueno, acá hay un errorcito, acá no sería pop art, sino que acá sería hiperrealismo. Quiero cerrar esto con el hiperrealismo, ¿bien? El hiperrealismo nace en los
mediados de los 60, 70. Y el hiperrealismo es un hartazgo del minimalismo y del arte abstracto. El hiperrealismo dijo, basta, ya deformaron el arte. Entonces, el hiperrealismo lo que viene a hacer es empezar a superar la fotografía, a volver a lo académico. Y empieza a detallar, a poner foco en cada poro, cada reflejo, cada sombra, cada pelo, todo. Todo se produce con detalle obsesivo. Eso hace el hiperrealismo. Nace como un hartazgo de la bueno, destrucción, quiero decir destrucción de la forma, me refiero un hartazgo del abstracto, el minimalismo, intentando superar la fotografía, bueno, como reacción también al expresionismo abstracto o al arte subjetivo. Bien. Eh, y el hiperrealismo es frío, es objetivo, es clínico, no transmite emoción. ¿Por qué? Porque quiere hacer un rechazo a todo lo que fue abstracto, subjetivo, onírico, expresionista, salido de la raya. Entonces el hiperrealismo empieza a ser más frío, objetivo, clínico, y empieza a cuestionarse qué es ver, qué es una imagen real. Porque yo mediante la pintura estoy superando la fotografía. Entonces, ¿qué es una imagen real? Porque mi pintura tiene más calidad que la fotografía, que se supone que venía a captar la realidad. Y a mí, artistas hiperrealistas que me gustan bastante, Chuck Close, pero más me gusta Mike Dargas. Mike Dargas me parece que tiene otra onda. Mike Dargas del lado derecho, Chuck del lado izquierdo. ¿Bien? Son obras gigantes, son obras muy grandes para que ustedes tengan una idea, lienzos de 7 10 metros por 20 metros. O sea, son muy grandes las obras, impactantes, frías, como te había comentado, que tú dices, wow, te acercas y ves cada detalle, pero cada detalle absurdo llega a ser, ¿no? Mike Dargas, búsquenlo, es un artista alemán, me parece interesante porque si bien el hiperrealismo es frío, carente de emoción, Mike Dargas siento que transmite otras cosas con el retrato, por lo menos a mí me refleja mucho más viveza con el retrato. Me parece bastante interesante y bueno, fíjate cómo hemos llegado a un stop del arte académico, se ha deformado, cada vanguardia ha planteado su punto de vista, desde qué es el arte, qué es ver, cómo represento mejor la realidad, se ha deformado sobreexageradamente eso, se ha llegado a representar la realidad socioeconómica y geopolítica de una sociedad y llegado el punto en el que se ha hecho un giro de 180 grados y se ha vuelto y se ha dicho, ok, basta de abstracción, ahora viene el hiperrealismo, ¿no? De acá en más podríamos seguir un montón, porque las vanguardias siguen y siguen y siguen. Y de hecho, bueno, también en la línea de tiempo hay muchísimas vanguardias entre medios que me salteé, vanguardias muy interesantes como el futurismo también. Futurismo, bueno, futurismo no lo vi tampoco necesario ponerlo porque el futurismo, si bien también es interesante, se los recomiendo que lo investiguen también, el futurismo lo que tiene es un arte que promueve la guerra, es bastante nacionalista, de hecho nace en la Italia Mussolini. De hecho, Mussolini asume al poder con ayuda de los artistas futuristas. De hecho, se crea el Partido Futurista, es una cosa loquísima. Y el arte futurista lo que plantea es la máquina por encima del hombre, por encima del ser humano. O sea, es como una mecanización completa de la sociedad. Pero bueno, el arte futurista, como que hoy en día, si bien podríamos crear obras futuristas, pero no tiene ese contexto geopolítico que tenía en aquel momento. Pero también el movimiento futurista está cerca de la década de 1910. Y de así hay muchos más movimientos.